Bienvenidos y bienvenidas a Finanzas con Propósito, el podcast de Caja Ingenieros. Hoy ponemos la mirada en el futuro inmediato para saber qué nos espera en 2026. Un año marcado por transformaciones económicas, tensiones geopolíticas, avances tecnológicos y también por un entorno financiero que avanza a gran velocidad. Para ayudarnos a interpretar este escenario contamos con dos voces expertas de la entidad. Dani Suya, que es el director general de Caja Ingenieros Gestión, y Bas Fransel, que es el director de Mercado de Capitales de Caja Ingenieros. Con ellos hablaremos de las dinámicas económicas globales que marcarán este 2026. Además, exploraremos el impacto de la tecnología y de la IA en la productividad y en la evolución de los mercados. Bienvenido Dani, bienvenido Bas. Comencemos por ti y por uno de los pilares centrales que es la relación entre los Estados Unidos y China. Esta competencia y dependencia que tienen estos dos países, ¿de qué manera piensas que configurará la economía global en este 2026 y también qué papel puede desempeñar Europa en este contexto? Efectivamente, como dices, existe una clara rivalidad entre Estados Unidos y China. En nuestra opinión, domina todo el escenario geopolítico mundial, tiene consecuencias económicas, por supuesto. Un ejemplo que vemos en este inicio de año, por ejemplo, es todo lo que ha pasado en Venezuela, el conflicto con Groenlandia, que tiene relación con esta rivalidad que estamos viendo. Existe, por tanto, un claro conflicto que lleva a fragmentación y incertidumbre, pero también vemos que existe a nivel económico una clara interdependencia, por ejemplo, entre los flujos de importación, en la tecnología, los chips avanzados, el control de las tierras y los materiales, y, por ejemplo, a nivel de deuda pública, sabiendo que China es un gran tenedor de la deuda americana. Por tanto, todo existe fragmentación de realidad, pero ambos bloques económicos saben que deben entenderse y por esta razón negocian, como vimos, por ejemplo, pasado mes de octubre, en la cumbre en Corea entre el señor Xi y el señor Trump. Tiene consecuencias económicas, por supuesto. Esta situación genera incertidumbre a nivel mundial, genera también la sensación o la voluntad de tener el control de las cadenas de suministro, de energía, de chips, de materiales, y bueno, lleva también a mayor, inversión en defensa, etcétera, etcétera, y todo esto lleva seguramente a mayor deuda pública. Europa está en esa situación, ¿no? Tanto a nivel geopolítico, estamos viendo estas semanas que Europa debe buscar mayor cohesión y mayor coordinación. El ejemplo de Groenlandia quizás es el mejor ejemplo. Y impacto económico existe, por supuesto, también en Europa. Europa es una economía muy abierta, por tanto se ve impactado por los aranceles, se ve impactado por mayor flujos de importación desde China y tiene que incrementar su inversión pues, en competitividad, tiene que realizar reformas estructurales y debe invertir también en defensa, como estamos viendo en recientes planes. Por lo tanto, impacto económico clarísimo que hay. Sí. Muy interesante. Vamos a hablar ahora de otro tema también bastante interesante que está en el centro de todos los debates, que es la inteligencia artificial. ¿Qué papel crees tú que desempeñará en todo este contexto que acabas de describir, en la productividad y en el crecimiento económico de los próximos años? Sí, efectivamente la inteligencia artificial está en boca de todos, ¿no? Tiene relación con el mundo, con el entorno geopolítico que hemos mencionado antes, porque de alguna forma u otra podemos decir que muchos países, especialmente Estados Unidos y China, están en una especie de carrera tecnológica por llegar antes a los modelos de IA más avanzados, ¿no? Y esto conlleva pues, la voluntad de tener control de los chips, de la energía, de los materiales necesarios. Tiene también un fuerte impacto, y lo estamos viendo ya en la economía hoy en día, porque vemos que muchas empresas tecnológicas, sobre todo las americanas, invierten enormes cantidades en los centros de datos que deben entrenar los modelos de IA. Se estima que las inversiones el año pasado fueron aproximadamente el 1,5% del PIB americano. Son inversiones muy elevadas, muy intensivas en capital, en chips, en tecnología, en energía, y por tanto tiene un impacto muy fuerte ya. Y luego está obviamente la duda de cómo impactará la IA a largo plazo en la productividad que mencionas, ¿no? Hay diferentes estudios, estamos viendo también que el ritmo de adopción de la IA está siendo rápida y queda aún mucho potencial. Hemos visto encuestas entre empresas americanas que indican que 25% de las empresas americanas implementan IA y están muy contentos con los resultados, indicando que puede haber potencial. Y finalmente, la duda sobre la productividad a largo plazo, pues hay diferentes estudios de bancos de inversión, de consultorías, de
de estudios académicos, de agencias internacionales, que dan resultados muy dispersos entre poco impacto y un crecimiento del 3% de productividad, pero indicando sí que impacto hoy en día tiene y impacto en futuro sin ninguna tendrá también. Pues enlazando con lo que nos estaba contando Bravas, todas las inversiones que están haciendo las compañías, por ejemplo, en el tema de la IA, uno de los debates más recurrentes es si nos estamos enfrentando o no a una burbuja. ¿Cómo interpretas tú este momento de enorme entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial? Bien, pues muy buena pregunta. Hay entusiasmo y en parte es normal porque muchos pensamos que es una revolución tecnológica con afectación a muchos sectores e industrias y ese entusiasmo en cuanto se transforme en burbuja, pues ahí también hay ciertas dudas o cautela que puede haber. Nosotros lo que hemos hecho es en qué elementos de burbuja y qué elementos no hay de burbuja. Por un lado, subidas exponenciales de precios en algunos activos puede ser alarmante, o narrativas o cambios de paradigma. También a veces suena con cosas del pasado, valoraciones exigentes en algunos ámbitos, concentración de índices, de activos, de sectores, financiación circular, ¿no? Que también han salido algunos casos, pues bueno, son elementos así más, ¿no? Estar observando de cerca. Pero por otro lado, la adopción, comentaba Bas, la adopción en IA, en usuarios y en el tiempo de esta adopción ha batido todas las últimas revoluciones tecnológicas. Hay casos reales, hay demanda, hay aumento de productividad, aunque seguramente estemos en una fase bastante inicial. Hay beneficios ya, no estamos hablando de solo promesas, sino hay beneficios tangibles. Y además las empresas que están detrás, las grandes, es que son grandes y ganan dinero y son rentables, son con balances más que saneados y a día de hoy, esto si siguen así igual cambiará, pero a día de hoy están financiando con flujos de caja y con capital, con lo cual no hay ese elemento de deuda tan común en pasadas burbujas. Y también hemos visto ejemplos de disciplina, de tanto por el mercado como por las propias empresas. Por poner un dato, cuando sale ChatGPT hace 3 años, desde entonces, 3/4 parte de la subida del mercado lo explican las compañías directamente de la IA, ¿no? ¿Qué podemos decir? Esto podría asustar, pero luego mirando los datos, es que claro, el 80% del crecimiento de beneficios también ha venido por estas compañías y la inversión viene por estas compañías, con lo cual hay elementos por ambos lados. Yo en todo caso, para ayudar, si puedo ayudar al inversor, es transformar el intentar adivinar si va a caer, si no va a caer y cuándo. Es decir, esto va a caer este año, sino transformarlo en, bueno, qué exposición de riesgo tengo, cómo puedo construir una cartera con todos los elementos que tengo. Claro, porque de hecho estamos hablando de grandes empresas con balances sólidos y también estamos viendo indicadores macroeconómicos que son positivos. ¿Qué implicaciones tiene todo este contexto para, según tu criterio, para la evolución de los beneficios empresariales durante este 2026? Bien, pues nosotros nos enfocamos nuevamente más a la parte propiamente fundamental y parece un poco contradictorio con este ruido geopolítico, con deuda, con déficits, con etcétera, etcétera, pero parece contradictorio con lo que los fundamentales te están diciendo. Y los fundamentales te dicen que, primero, la economía sigue creciendo, tal vez algo más moderado en este 2026, pero sigue creciendo, con lo cual estos son ventas para las compañías, el crecimiento de ventas, 4 o 5% es lo que hoy se espera. Además, con bastante contención de costes, ya sea gracias a la energía, los gastos financieros que han ido a la baja, o también a una desaceleración de los sueldos. Es decir, los sueldos siguen subiendo, pero menos de donde venían. Con lo cual, a nivel agregado, empresas que van a vender más, conteniendo gastos, seguramente van a poder ser capaces de mantener unos márgenes que ya de por sí son altos, y esto se traduce en beneficios, se traduce incluso remuneración al accionista. Se espera beneficios de dígito alto o doble dígito en muchas de las bolsas a día de hoy, con lo cual los fundamentales son buenos, realmente son buenos. Nosotros vamos a tener que seguir viendo qué hace la demanda y también, hay que decirlo, para los mercados financieros hay ciertas valoraciones exigentes que también requieren de crecimiento.
Todo esto es muy interesante. De hecho, en vuestras conclusiones del informe Perspectivas Económicas para el 2026, que por cierto está disponible en la sección Focus de la web de Caja Ingenieros, señaláis que 2026 será el año de la revelación. ¿Cómo resumiríais este concepto para que podamos entenderlo y también qué podemos esperar de este año y qué guía nos podéis dar para navegar en toda esta situación? Si empezamos por un resumen del entorno, nos gusta dividirlo en 3 bloques. El primer bloque sería la geopolítica que hemos comentado antes. Ahí vemos pues conflictos, fragmentación, que lleva a incertidumbre y puede tener impacto en la economía en los mercados puntualmente. Pero también hemos visto que la mayoría de los bloques, especialmente Estados Unidos y China, pues se mueven por intereses económicos y saben que deben entenderse por la interdependencia que hemos comentado. Por lo tanto, incertidumbre sí, pero necesidad de entenderse también. En cuanto a la economía, antes le hemos mencionado un poco, ¿no? Somos moderadamente optimistas, pensamos en una ligera moderación del crecimiento económico en los Estados Unidos, quizás incluso cierta reactivación económica en Europa, y China que sigue con debilidad, pero parece que lo tiene algo controlado. Y si esto, como tercer bloque, añadimos una fuerte expansión fiscal en muchos países como China, Japón, Alemania, Estados Unidos, y miramos a los bancos centrales que mantienen tipos o reducen incluso los tipos, pues como resumen los 3 bloques, tenemos un entorno razonablemente favorable para los mercados financieros. Sí, yo coincido. Al final, como decíamos, la economía sigue resiliente, la salud corporativa privada está en muy buen estado y se esperan crecimientos de beneficios, con lo cual eso siempre es bueno para los activos financieros. Seguramente nos tocará poner foco a la demanda y a la divergencia entre consumidores, los que tienen más ingresos y patrimonio y los que menos, pues ahí inflación y paro pueden ser 2 indicadores clave. Y además, si hay cosas relacionadas con la IA, pues pasadas de vueltas y que haya cierta corrección, pues qué efecto contagio pueda haber. Pero somos y seguimos siendo moderadamente optimistas, con la salvedad de la parte más geopolítica, deuda, guerras y tal, pero no es la propiamente corporativa o fundamental. Y por terminar, pensamos que el inversor medio puede seguir participando de este crecimiento económico y además sin la necesidad de concentrar riesgos ni concentrar carteras. Hay también valor fuera de IA, de Estados Unidos, de dólar. Se puede diversificar, es decir, que no estamos en un momento de burbuja en todas las partes del mercado o de los activos financieros. Pues muchas gracias, Bas y Dani, por ayudarnos a explicar todo este escenario que evoluciona a tanta velocidad, la verdad. Nos quedamos con la idea de que entender los grandes movimientos económicos es esencial para poder tomar decisiones con criterio. Y a vosotros que nos escucháis, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Finanzas con Propósito, el podcast de Caja Ingenieros.